Hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de entrar en ese tema, yo quiero explicar un par de cositas del estudio que ya tuvimos atrás. Lo que quiero explicar, hermanos, es que cuando la iglesia, cuando los mileritas, después que pasó el chasco, esa desilusión que tuvieron cuando no vino el Señor Jesús el 22 de octubre de 1844, yo les mencioné que el 10 de diciembre, ese mismo año, ahí 2 meses, ni 2 meses hacía, les mencioné que la jovencita Helen Gold Harmon, ella tenía 17 años, pues si ella había nacido en 1827, para 1844 ella tenía 17 años y ella experimentó el chasco. Ella era una de los miembros que esperaban a Cristo venir en ese grupo. Y entonces yo les mencioné, hermanos, que ella el 10 de diciembre en una reunión de damas que se habían reunido para orar, les conté que ella quedó como en un éxtasis, quedó así como en una visión. Y no es que cómo, fue una visión que tuvo y ella la relató después. Entonces ella la empezó a contar a los líderes, pero en una reunión, en un campestre. ¿Se acuerdan que hemos mencionado los famosos campestres donde se llevaban las reuniones? Entonces ella, en una reunión general de todo el grupo que había quedado, les mencioné que se quedaron para estudiar diferentes porciones de la Biblia para ver dónde encontraban luz para qué había sucedido el 22 de octubre, por qué Cristo no vino. Y todo ese grupo consolidado que quedó, de vez en cuando se reunían para ver que alguien trajera nuevas evidencias de qué había revelado Dios. Y entonces contaron, aquí hay una joven, dijeron, aquí hay una joven que va a relatar algo que Dios está manifestando. Y Elenita la hicieron pasar y ella relató la experiencia que ya les he repetido, que ella entró en esa visión y dijo, ustedes juzguen. Y hermanos, en esa reunión, yo voy a pedirle a David si puede poner las láminas. ¿Saben qué había sucedido, hermanos? En esa reunión estaba un hombre que era mayor de edad, bueno, tendría como unos 40 años, como unos 35. Este hombre, miren lo que él dijo. Este hombre se llamaba Hazen Foss. Este hombre, Hazen Foss, puedes poner ahí miren, ahí está la fecha cuando este hombre desde que nace y muere, y puedes poner la tumba, miren, ahí se ve, yo creo que David, ahí si lo ampliamos, Hazen, miren, ahí está, ya habíamos visto la fecha cuando nace, 1819 y murió 1893. ¿Qué pasó? Cuando Elena relató el sueño, este hombre estaba allí en la reunión. Y este hombre había tenido una experiencia antes del chasco. En 1842, hermanos, miren, este hombre había recibido una visión de Dios. Resulta ser la misma visión que Elena estaba contando, esa jovencita. Y este hombre recibió en una noche ese sueño o visión y él pensó, ¿qué voy a hacer con esto? Y le dio miedo el ridículo, el que se burlaran de él. ¿Y saben qué pasó? Este hombre no quiso contar. Él dijo, yo no voy a contar esto que está sucediendo. Pero entonces oyó, después tuvo otra visión y en ese sueño oyó que le decían, no te preocupes, se te quita de ti esta oportunidad y se le dará. Él escuchó que le dijeron así, a la más débil de las débiles, oyó. Bueno, y él se quedó, pero cuando él supo que se le iba a quitar el don, como del don profético, este hombre en una reunión que hubo en los tiempos antes del chasco, en las reuniones que hacía Guillermo Miller, un día él se animó y dijo, voy a contarlo entonces. Y entonces en una de esas reuniones él pidió la palabra y cuando le dijeron, habla, ¿qué es lo que tienes que decir? Él pasó muy animado a contarlo, pero se quedó mudo
trató de recordar y no. Y entonces se bajó de la tarima avergonzado y dijo, como diciendo, soy hombre muerto, algo así dijo, como avergonzadísimo. ¿Se acuerda? Él tuvo miedo al ridículo y ahora pasó una gran vergüenza porque se le había olvidado todo lo que él iba a relatar. También, ahorita sigo con él, hay otro hombre que se llamó William Foy, se escribe Foye, si David lo va a poner, era este otro William Foy, si ustedes lo ven ahí está su tumba. Este nació en 1818 y muere en el mismo año, 1893. Notan que es en el periodo que estamos mencionando. Este hombre era casi un color mulato, era un poco mulatito. Este hombre, William E. Foy, este hombre, hermanos, también tuvo esa misma visión en las mismas épocas, pero igual no quiso enfrentar el ridículo por orgulloso que era, dijo no. Y entonces, hermanos, ahora vuelvo a la historia. Cuando Elena, ya después del chasco, que ella relató en un congreso, ya les mencioné, estaba Heisenfoss, el otro. Y entonces cuando ella terminó de dar su testimonio y se bajó, este hombre fue hacia ella y él, ¿saben lo que dijo? Yo tuve, dijo ante todo, yo tuve este mismo sueño. Ahora sí se acordó. Dios me dio ese sueño a mí, pero yo tuve, ahí relató la historia, ahí se supo. Y dirigiéndose a Elenita le dijo, yo oí que se me dijo, se te quita a ti el don y se le va a dar a la más débil de las débiles, oyó en el sueño. Y entonces le dijo, y como la vio que ella era delgadita y muy delicadita, le dijo, pues indudablemente a ti se refirió el Señor. Lo que queremos decir con esto, hermano, Dios quería darle el don de profecía a alguien. Escogió a estos dos hombres primero, pero como ellos, ya vimos las fotos y las fechas que ellos nacieron y hasta sus tumbas, estos hombres se negaron. Y entonces ahora voy a la parte importante. Yo les mencioné que después del chasco, empezaron a investigar por la Biblia varias doctrinas y saben, Elena empezó a tener varias visiones, no fue la única, empezó a tener visiones y sueños de parte de Dios. ¿Y saben qué pasó? Lo que pasa es que Satanás, él conoce la profecía, él sabía que ese pueblo, ese grupo que quedó después del chasco, iba a ser el remanente, el pueblo que Dios iba a dejar para restaurar las verdades que los poderes que ya hemos mencionado, el cuerno pequeño, todo esto habían echado por tierra en siglos pasados. Entonces Satanás quiso tener influencia. ¿Saben qué quiso hacer Satanás? Quiso infiltrarlos. Como esta gente estaban reuniendo doctrinas y verdades, Satanás quiso meterles errores doctrinales para que las aceptaran como verdades. Miren, imagínense, toda esta gente, los mileritas, estaban esperando a Cristo en 1844, el 22 de octubre, pero eran personas que no conocían mucho de las doctrinas importantes de la palabra de Dios. Ellos con lo único que se habían entusiasmado era con que Jesús venía en esa fecha, pero desconocían doctrinas como todos los eventos finales, desconocían las doctrinas que tienen que ver como los sellos, las 7 iglesias del Apocalipsis, las trompetas, todos los eventos finales, doctrinas también como la inmortalidad, el estado de los muertos, de la ley de Dios, del sábado. No sabían, hermanos, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay que, como dice el apóstol Pablo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Esta gente comían de todo, no sabían esos principios y esas doctrinas de la palabra de Dios. Y ahora, por razón, se dieron cuenta que Jesús no era el momento de que viniera. El pueblo de Dios debía de practicar estas doctrinas. Así que ellos estaban nuevecitos, vamos a decir, su mente era limpia. Ellos guardaban el domingo. ¿Notan?
Esta gente, si Cristo hubiera venido en 1844, ellos todos eran guardadores del día primero de la semana, desconocían que el sábado es el verdadero día del Señor, la ley de Dios, desconocían el tema de la justificación por la fe. Hermanos, desconocían casi todo el montón de doctrinas que la Biblia contiene para que una iglesia se consolide, que sea una iglesia estructurada. Entonces ahora se dieron cuenta ellos que necesitaban aprender mucho y entonces les explico, cuando este grupo de personas estaban trayendo nuevas enseñanzas y decían, analicemos esto, el Señor nos está revelando que esto puede ser una verdad que debemos aceptar. Entonces Elena, Dios le inspiraba y le decía, esto sí es correcto, pero de repente, hermano, alguien quería meter una doctrina que no era. Les voy a mencionar una, por ejemplo. Había una doctrina que hasta el día de hoy, hay una doctrina que hay muchas iglesias que la creen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la doctrina del panteísmo? ¿Saben lo que es el panteísmo? El panteísmo es la creencia de que Dios está en todos los lugares, está en el árbol, está en la flor, está en las piedras, Dios está en el piso, o sea, como que Dios es parte de la naturaleza. Pero esa doctrina, hermanos, no es bíblica, porque Dios creó la naturaleza, pero Dios no es parte de la naturaleza. ¿Entendemos lo que digo? Y esa doctrina desnaturaliza lo que es Dios en esencia y como que si Dios es parte de la naturaleza, Dios es parte de esta pared, de este sillón, como que Dios está en todo lugar. Hermano, no, Dios está en su trono allá en el cielo y todo lo ha creado Él para su honra y gloria, pero Él no es parte de las cosas creadas. Esa es como una doctrina, así se le conoce el panteísmo. Y había un doctor en los días al comienzo había un doctor muy famoso y él creía mucho en esta doctrina y él hasta abandonó el movimiento porque su doctrina, él muy firme, quería que se creyera en esa enseñanza, el panteísmo se le conoce. Y Elena de White, inspirada, dijo, no, el Señor revela que eso no lo debemos de aceptar. Y hermanos, muchas cosas que querían introducirse en este pueblo que se estaba formando, notan que recién se estaba dando este grupo, y Satanás quería introducir cosas, pero Dios preservó eso a través del don profético, llamémosle. Miren, más adelante, hermanos, más adelante vamos a tener un tema de lo que es el don del espíritu de profecía. Ahorita yo sé que muchos de ustedes desconocen lo que estoy diciendo, no tienen que creerlo ni aceptarlo, pero hermanos, por fe, manténganlo así. Un día vamos a explicar esto porque no los puedo convencer de que ustedes crean en algo que no han experimentado, pero dejémoslo por el momento así. Ahora vamos a retomar el tema de hoy, hermanos. Entonces, esta iglesia que se estaba formando después del chasco, agarraron forma, estructura, se consolidaron en la doctrina de la palabra de Dios. Más adelante, hermanos, cuando terminemos esta sección de la profecía, vamos a retroceder y vamos a explicar esas doctrinas que este pueblo descubrió en ese periodo, entre 1844, después del chasco, hasta 1860. Les tomó alrededor de 15, 16 años, si ustedes hacen cuentas. En ese lapso de tiempo estaban investigando, estudiando, pero cuando llegó 1860 ya eran un grupo consolidado y entonces ahora ya se establecen y ahora ya escogen un nombre. Noten, hermanos, que no tenían nombre, entonces dijeron, bueno, entendieron que ahora Dios los levantó para predicar estas verdades que habían descubierto en este periodo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Bueno, entonces, y el nombre Adventista del Séptimo Día vino porque hasta eso fue de inspiración divina, hermano. Hubo muchos que cuando dijeron en un gran concilio, ese fue el primer congreso que tuvo esta gente, un congreso general, y entonces dijeron, ¿qué nombre vamos a poner a nuestra organización? Y empezaron ideas como Iglesia de Dios, Iglesia del Señor, Iglesia del Remanente, y buscaban muchos nombres hasta que alguien sugirió Iglesia Adventista. Lo que pasa, hermanos, miren, les voy a explicar lo que significa adventista. Adventista es aquel que está esperando
el advenimiento o el segundo regreso de Cristo a esta tierra. Pero en última instancia, todas las iglesias evangélicas somos adventistas. ¿Por qué? Aunque no lo llevan en el nombre, pero ¿cuál es la doctrina principal de los evangélicos y de todo? La segunda venida de Cristo. Esa es la doctrina central. Pero dijeron, pero adventistas, y queríamos llevar un distintivo, algo distinto de las iglesias. Dijeron del séptimo día. Noten que ya habían descubierto que el sábado era el día del Señor, era el sello del Dios vivo. Entonces dije, eso nos va a ese va a ser un distintivo para nosotros, va a ser como un santo y seña, un nombre clave. Así que, hermano, cuando Elena de White confirmó ese nombre, el Señor revela que ese nombre llevemos, porque miren, adventistas como todos, pero ¿de qué? Del séptimo día. Y ustedes notan, hermanos, que cuando uno da ese nombre, la gente empieza a preguntar, pero ¿qué significa eso? ¿Y por qué del séptimo día? Ahí tenemos la primera oportunidad de empezar a testificar en nombre de este pueblo. Pero ahora, hermanos, lo que vamos a estudiar ahora es lo que esta gente estudió en este tiempo también. ¿Se acuerdan que está pendiente que yo les explique? Porque ellos, el propósito principal por el que estudiaron después del chasco fue para investigar qué pasó, qué significaba entonces la purificación del santuario. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Yo quiero que David ponga una lámina ahí de Moisés cuando Dios le reveló. Vamos a leer un pasaje, lo pone David en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Veamos lo que dice la Biblia, hermano. Ahora vamos a entrar en el tema que corresponde ahora. Vean lo que dice Éxodo 25:8. Dios le dijo al pueblo de Israel, recién lo sacó de Egipto. El pueblo empezó a caminar en el desierto. Y miren lo que Dios declara. Dice el versículo 8 de Éxodo 25. A ver, vamos a pedir a alguien que nos lea. Hermano Roberto, desde El Salvador, ¿nos puedes leer? Sí, dice, ¿me escuchan? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 40. Mirad y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Gracias. Ahora, David, puedes poner la lámina. Miren, hermano, aquí nosotros vemos algo, una instrucción de la Biblia. Dios le dice a Moisés que va dirigiendo el pueblo, recién salieron de Egipto. Haránme un santuario para mí, o sea, hacerme un santuario para mí. David, la lámina, a ver, queremos ilustrarlo, hermano, se ve bonito cuando lo leemos, pero lo ilustramos. A Moisés y al pueblo se le dijo, me van a hacer un santuario, dijo el Señor, y yo habitaré. Ahí lo tenemos, miren qué hermoso cuadro, lo ven ahí, dice, harán un santuario, lo mismo que habíamos leído, ¿no? Y dice el Señor, yo habitaré en medio de ustedes, pero Dios no podía habitar así nomás, necesitaba hacerlo en un santuario, porque así como en el cielo Dios tiene un santuario, el santuario verdadero, el que se hizo aquí en la tierra era como una copia, como un diseño, el diseño es que está en el cielo, pero aquí se habría de hacer una representación de lo que es en el cielo, el santuario de Dios. Y miren qué bonita está la lámina, el pintor lo hizo así, ahí está Moisés recibiendo esta instrucción. Y entonces, y notaron lo que le dice, los utensilios y todo el diseño lo van a hacer, como que Dios le dio un plano, pues Dios le dio el modelo. En el versículo 40 dice, lo harán conforme al modelo que yo he mostrado. Entonces, hermanos, ahora les explico algo. ¿Para qué es que Dios quería habitar? ¿Para qué es que Dios quería habitar en medio de su pueblo? No era solamente para que ellos sintieran la presencia de Dios, era, hermanos, para revelar el plan de la salvación. Noten que Cristo todavía no había venido. Cuando a Moisés se le dijo esto, faltaban 1500 años antes
fue 1500 años antes de la venida de Cristo, pero Dios quería estar en medio de su pueblo para revelar el plan de la salvación en símbolos, en figuras. Y nosotros bien conocemos, hermanos, que hay una ley antes que Jesús viniera que se le conoce como la ley ritual o ceremonial. Dios, a través de este ritualismo, o sea, a través de este ceremonial, quería presentar el plan de la salvación centrado en Cristo, pero lo iba a hacer a través de símbolos, porque Cristo no había venido en la realidad. Así que, hermano, vamos a mostrar. Quiero que David nos ponga ahora. Miren, en todo el Antiguo Testamento está la ley ritual o ceremonial, que es lo mismo. Se le puede llamar ritual o ceremonial porque son ritos y ceremonias que representan el plan de la salvación. Y está en todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis. ¿Se acuerdan que allá en Génesis se mató el cordero, verdad? Con el cual se vistió a Adán y a Eva. Y desde esta ley ritual, hermanos, esta ley ritual no empezó en los días de Moisés, empezó desde los días de Adán. Pero así como la Biblia, hermanos, así como la Biblia en tiempos de Adán había palabra de Dios, pero Dios la hablaba verbal. Y no fue hasta los días de Moisés que se empezó a escribir la Biblia, el Génesis, el libro de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y también Moisés escribió el libro de Job. Así que estos 6 libros empezaron en tiempos de Moisés, pero antes de Moisés había palabra de Dios. Igual la ley ritual o ceremonial viene desde el tiempo de Adán, pero en tiempos en tiempos de Moisés ya se da porque el pueblo es mucho, entonces ya lo tienen que tener a manera de una ley establecida. Yo quiero que David ponga un versículo que encontramos donde nos menciona que esta ley es temporal y viene desde que comenzó el pecado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el verso 19, nos menciona algo bien significativo. Miren, ahí habla de la ley de los ritos y ceremonias. Vean lo que dice ahí. Vamos a ver, que nos lea otra persona. A ver, ¿quién nos quiere leer? Julito, ¿nos puedes leer? Julio. Yo lo leo si quieres, no sé. Por favor. Y es que le está dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Notaron, hermano, aquí por el contexto, ahí pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y cuando uno lee ley, hermano, no nos anticipemos a decir cuál ley es. Tenemos que ver por el contexto, porque en la Biblia hay muchas leyes. Está la ley de los 10 mandamientos, que no tiene que ver nada con lo de los ritos y sacrificios. También hay leyes civiles, hay leyes de salud. Hay un montón de leyes en la Biblia, hermano. Entonces, cuando uno lee la palabra ley por el contexto, nos damos cuenta de qué ley se refiere. ¿Notaron lo que dice? ¿Para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol Pablo en Gálatas 3:19. Y luego él contesta, dice que fue añadida. ¿Notaron? Esta ley se añadió a causa de qué cosa. Dicen ahí, miren, fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones significa pecados. ¿Hasta dónde? Notaron que fue añadida y hubo un hasta. El hasta es un adverbio de tiempo que significa hasta tal lugar o tal momento. Menciona que hay una ley, hermanos, que fue añadida por los pecados hasta que viniera ¿quién? Esta simiente es Cristo. Entonces, lógicamente, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, está hablando de la ley ritual o ceremonial. Fue agregada a causa del pecado, hermanos. Y ustedes saben lo que voy a decir a continuación, que si no hubiera habido pecado, si Adán y Eva nunca hubieran pecado, esa ley jamás hubiera existido. ¿Entienden lo que digo? Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, no hubiera habido necesidad de una ley de sacrificar animalitos, porque no hubiera entrado la muerte ni en seres humanos ni en animales. Esa ley no hubiera existido. ¿Quedó claro este punto? Entonces, hermano, fue añadida para resolver el problema del pecado hasta que viniera ¿quién? Cristo. Entonces, con esto confirmamos lo que decimos.
Entonces, el punto está, hermanos, que cuando Dios quiso que se le levantara un santuario aquí en la tierra, era para que Dios iba a revelar. Ahora, David, vamos a explicar algo. David sigue teniendo láminas del santuario. El santuario estaba constituido de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Quiero que puedes poner las siguientes láminas después de donde está Moisés, David. Vamos a ver, hermano, todo cristiano, y mayormente si vamos a estudiar el tema del santuario, debemos de conocer la estructura del santuario. Ustedes pueden ver el santuario ahí. El santuario, hermano, tenía un patio, digamos, un atrio o patio, y tenía un edificio en el medio. Ahí está como abierto para que podamos verlo, la parte de adentro, pero todo estaba cubierto de unas pieles de animales. Se le hizo el techo, como digamos, se tejieron pieles de animales, porque todo estaba relacionado a los sacrificios de animales. Entonces, miren, en el atrio estaba un altar, se le conoce el altar del sacrificio. Tenía una sola puerta, ustedes ven ahí la puerta, y lo primero que uno se encontraba al entrar era el altar del sacrificio, y luego allá adelante se ve el edificio propiamente dicho. El altar, ya saben, ahí se mataban los corderitos, y eran un símbolo ¿de quién? Un símbolo de la cruz de Cristo, como ven al fondo ahí. Luego, sigue poniendo otra lámina, David, queremos ver cómo estaba. Ahora, en el lugar, en el atrio estaba el lavacro, estaba entre el altar del sacrificio y la puerta del santuario. Se le conoce como el lavacro, era una fuente de bronce llena de agua limpia. Significa para nosotros, hermanos, el bautismo, pero también los sacerdotes antes de entrar al santuario se tenían que lavar bien. Ahí era un símbolo de limpieza, de la purificación. Vamos ahora a entrar a lo que es la parte del lugar santo. En el lugar santo, hermanos, estaba una mesa que se le conoce como la mesa de los panes de la proposición, y eran 12 panes que se ponían simbolizando las 12 tribus del pueblo de Israel, desde el pueblo de Dios. Notaron, estaba constituido por 12, y cada tenía 12 tortas. Y entonces este pan se lo comían los sacerdotes, era exclusivamente para ellos. Más adelante vamos a seguir explicando de esto, pero ahorita les digo algo más. Ustedes saben que todo es en símbolo. El alimento, el pan, es un símbolo de la palabra de Dios. También es un símbolo de Cristo, porque Cristo es el pan que descendió del cielo. Bueno, había otro mueble ahí estaba el candelabro. El candelabro, hermano, era el que iluminaba, porque desde que se inauguró se prendieron esas luces y no se podían apagar. Eso simbolizaba la administración de Cristo. Una vez que él empezó a interceder por nuestros pecados, no paró y no ha parado hasta el día de hoy. Pero miren, ahí está el candelabro, muy hermoso, tallado de oro finísimo, oro puro, y con 7 lámparas. El candelabro es símbolo también del Espíritu Santo y de Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el Espíritu Santo está simbolizado en el aceite, que sin el aceite no había luz ahí, no podían prender las lámparas. Bueno, todo es un símbolo de lo que es la divinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora miren, hay otro mueble, el altar. Este se le conoce como el altar del incienso. Hermanos, constantemente había incienso, se le echaba incienso aromatizado, era un olor agradable, y se prendía y no debía de apagarse. Esto simboliza, como dicen como dicen Apocalipsis capítulo 8, que esto representa las oraciones del pueblo de Dios que ascienden hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Y luego esto estaba pegadito. Ustedes pueden ver atrás, ahí se ve una cortina. Ahí termina, hermanos, ahí termina el lugar santo. Ya vimos los 3 muebles que habían ahí. Ahora entraríamos al lugar santísimo, y en el lugar santísimo había un solo, llamémosle un mueble. Miren, se le conoce como el arca del testimonio, también se le conoce como el arca del pacto. Ahora, en esta arca, hermanos, en este cofre de madera finísima de acacia, recubierta todo de oro,
con unas barras ahí, como ven, para cargarlo. Y la cubierta de este arca se le conocía como el propiciatorio, o una palabra en el hebreo era como la Shekinah o Shekinah, que significa la presencia de Dios. Y ustedes pueden notar algo ahí. Ahí se ven dos querubines. Ahí están dos querubines, uno en el extremo y el otro al otro, y con las alas extendidas tocándose con las alas uno al otro. Y esa luz que se refleja ahí representa la presencia de Dios en ese lugar, porque según la Biblia, hermanos, Dios habita entre querubines allá en el cielo. Por eso aquí está una representación gráfica. Aquí esos querubines representan la hueste angélica donde Dios habita allá en medio de ellos. Bueno, habiendo explicado esto, hermanos, Te faltó ahora, mencionar lo que había dentro del arca. Gracias, hijo. No sé cómo es lo que estoy viendo por fuera. Hermano, lo más importante es lo que está adentro. Gracias, hijo. Saben que adentro de ese arca, cuando Dios del monte de Sinaí le dio las tablas de piedra de los 10 mandamientos a Moisés, le dijo que allí se guardasen dentro, y se guardaron otras dos cosas allí dentro del arca. Son como reliquias de la experiencia del Éxodo. Las tablas, porque les explico de las tablas de piedra, hermanos. La Biblia declara que el trono, el asiento de Dios allá en el cielo, está, el asiento del trono de Dios es la justicia y la misericordia y la verdad de Dios. Y saben ustedes que las tablas de piedra representan eso, la misericordia, la justicia, y ese es el asiento. Al rato les muestro los pasajes bíblicos. Pero miren, también ahí se guardó un tazón lleno de maná, de la experiencia aquella de haber comido maná en el desierto, donde no había comida. Y también se guardó otra cosa. En cierto momento, la vara de Aarón estaba seca. Ustedes saben que una vara es una madera seca, pero en cierto momento que Dios hizo una demostración de poder. ¿Quién tenía la razón? La vara de Aarón reverdeció. Y entonces se guardó la vara de Aarón ahí, hermano. La vara de Aarón echó flores, hojas y hasta almendras. Imagínense, hermano. ¿Alguno de ustedes me quisiera decir qué representa ese símbolo de la vara de Aarón reverdecida? Notan que todo esto es una representación del plan de salvación. Solo en este punto quiero preguntar, porque cada cosa tiene un simbolismo, pero en esta, ¿alguno tiene idea? No. Hermanos, la vara de Aarón representa la resurrección de los muertos, porque como una vara que está totalmente muerta, ¿notaron? Muerta totalmente, va a reverdecer. Eso significa que cobró vida. Hermanos, ahí está el símbolo de la resurrección. Representa a Cristo también, que él murió y resucitó, y la resurrección de los muertos. Hermanos, quiero decirles algo, que en cada elemento del santuario está el plan de la salvación. Ahorita no es el tiempo para explicar cada detalle, pero solo les mencioné este. Entonces, hermanos, notan cómo Dios, a través de los símbolos que estableció en el santuario, estaba explicando el plan de la salvación antes que Jesús viniera y él cumpliera en cada detalle, cada cosa de esta. Así que bueno, vamos ahora lo voy a llevar al pasaje bíblico. Lo voy a llevar al pasaje bíblico donde se menciona en esencia esta ley. Esta ley está bien explicada. Vamos a ir al libro de Levítico 23. David lo va a poner, Levítico 23. Vamos a leer un poco aquí. Luego David va a poner un diagrama ahí. Vamos a leer aquí. Permítanme que yo lea porque voy a hacer un poco de énfasis en algunos detalles y me voy a detener. Pero si vayan ahí conmigo en Levítico 23, empieza diciendo el capítulo. Ustedes van a notar algo que dice allí, las fiestas solemnes, declara allí. Miren cómo dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice, a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahora va a mencionar, dice, 6 días se trabajará
mas el séptimo día será reposo. Es una santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Tengo que hacer un paréntesis aquí. Tengo que hacer un paréntesis para explicar algo, para que entendamos el capítulo de qué está hablando. Miren, hermano, quiero explicar lo siguiente. De los 10 mandamientos, ahora sí, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, hay uno solo que conlleva, el guardar ese mandamiento conlleva una, ¿cómo se llama? Una convocación, una reunión. Se lo voy a mencionar rapidito y ustedes díganme cuál mandamiento de esos es el que la gente tiene que hacer una ceremonia, pues una reunión, una convocación. A ver, el primero, no tener dioses ajenos. No, ahí no hay una convocación. No, dice no tener imágenes de ningún tipo. No levantar, no tomar el nombre de Dios en vano. Me voy a brincar el cuarto. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. El sexto dice, no matarás. El séptimo dice, no cometerás adulterio. El octavo dice, no hurtarás, o sea, no robarás. El noveno dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo, desde su mujer, sus animales, ni nada. Ok, pero el cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día, el sábado, es un día de ir a la presencia de Dios. Es de un día dedicado al culto. Es un día dedicado para Jehová, apartado de los otros días para ir a hacer uno deja de trabajar para ir al templo, pues es el día de reunión. Notaron que es una asamblea. Ahora voy a explicar algo. El capítulo 23 de Levítico va a explicar las fiestas solemnes, que son rituales o ceremoniales, pero inmediatamente en la mente de cualquier judío, de Moisés y de Dios mismo, aparece el sábado como una solemnidad, pero no es parte. Miren cómo sigue diciendo, de las solemnidades que le dedican a Jehová está el sábado, y ese sábado, hermano, viene desde la creación también, desde aquel primer sábado que Dios formó, ya era un día que no se trabajaba, dice el séptimo día, notaron. Ahora, pero miren lo que dice el versículo 4. Ahora, después de haber hablado en el 3 de que se le debe de guardar a Dios el sábado todo el tiempo, ahora dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las cuales convocaréis santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. 2 puntos. Y ahora viene la primera. Hizo una excepción, hermano. Hizo una excepción en el versículo 3 del sábado. En el versículo 38, al final de la explicación, también menciona el sábado. Si pones el 38 de una vez, David, o sea que el sábado lo mencionó al principio y al fin. Mira lo que dice el 38. Después de explicar la ley ritual o ceremonial, ¿qué dice? Además, ¿notaron qué significa además? Después de que explicó toda la ley ritual, dice además, como diciendo, también tendréis qué cosa. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones. Notaron que lo mencionó al principio y además de los días de reposo. Ahora sí, volvemos al 4. En el 4 dice, estas son las fiestas y va a empezar a mencionar la primera. Versículo 5 está la primera. Dice, en el mes primero, notaron, hermanos, que estas fiestas tenían una fecha específica donde se celebraban, no era en cualquier tiempo que uno quisiera. En cambio, el sábado no dijo, ya solo dijo que de cada séptimo día. Entonces se refiere que ese es mes con mes, año con año. Pero miren, estas fiestas ya tienen fechas específicas. Dice, en el mes primero, a los 14 días de ese primer mes, entre las 2 tardes, ¿cómo se le llama a la fiesta? Se le conoce como la Pascua de Jehová. Así que ahí tenemos la primera fiesta. La vamos a leer rapidito, hermano, y luego David va a poner un recuadro y lo vamos a explicar, pero para eso primero necesitamos leer de la Biblia. Ahora versículo 6, ya pasó la primera. Ahora dice, a los 15 días, quiere decir que el siguiente, si el anterior fue la Pascua, fue el 14, a los 15 días, dice, de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, dedicados a Jehová. Y ahora dice que esta fiesta no es un solo día,
Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. En otras palabras, la primera fiesta era la Pascua el 14, un solo día. Esta fiesta incluye que 7 días se estaban comiendo panes sin levadura. Vamos a leer ahora la tercera fiesta que la encontramos. Vamos a leer el versículo 10. El versículo 10 que dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y de una vez vamos a leer lo que sigue, pero muy atentos a esto. Por favor, miren lo que dice. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Y ahora explica cuándo es que se mecía la gavilla. El día siguiente del día de reposo la mecerá. No olviden este punto porque cuando yo lo explique ya lo habremos leído. Ahora, la tercera fiesta se le conocía como la fiesta de las gavillas o de las primicias. Y dice que se hacía después del sábado. Es lo que dice ahí. La va a mecer, o sea, la va a presentar, dice, el día, dice, siguiente del día de reposo. Y el día de reposo es el sábado. Quiere decir que el día siguiente era el domingo. Después lo explico. Vamos a ir ahora a la fiesta número 4. Ya van 3. ¿Las van recordando? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias o gavilla. Vamos a la cuarta. La cuarta está en el versículo 15. Dice, contaréis. Notaron que había que hacer una cuenta. Contaréis, dice, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla. O sea, hermano, desde el día de la gavilla, que fue un domingo, según dice ahí, que era después del sábado, del séptimo día, dice que se contaban 50 días para adelante y se iba a ofrecer, dice, lo vuelvo a leer, contaréis desde ese día de la gavilla, dice, contaréis, dice, y será una ofrenda encendida. Miren cuánto se tenía que contar. 7 semanas cumplidas serán. O sea, 7 semanas son 49 días, hermanos. Pero si usted empieza un domingo, termina en sábado, los 49. Y miren qué dice el versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Porque ustedes saben que 7 por 7, porque dijo contaréis 7 semanas. Son 49, pero dice que lo que hay que contar son 50 días. Entonces, después de las 7 semanas se agregaba uno más para completar el número. Y si se había terminado en sábado, otra vez este día del Pentecostés, como se le llama, era otro domingo. Miren lo que dice ahí. Contar 50 días a esta fiesta, hermano, se le conoce como la fiesta del Pentecostés. Pentecostés significa contar 50. Hermano, eso es lo que significa contar 50 días. Ahora, estamos en la cuarta fiesta. No se preocupen. Al rato lo explico con una lámina. Pero vamos a ir a la fiesta número 5. Está en el versículo 24. Miren en el 24 lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿notaron? Había mencionado el primer mes, la Pascua y los panes sin levadura, y las otras había que contar días. Ahora brincamos hasta qué mes, el séptimo mes, ya en el otoño del año. Dice, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. Y ahora viene, el primero de ese mes tendréis día de reposo. Cuando dice día de reposo, hermano, era una convocación que no se trabajaba. Al rato explico también eso. Una conmemoración al son de ¿qué? Trompetas. Es una santa convocación. Hermano, a esta fiesta se le conoce como la fiesta de las trompetas. Así que lo dejamos así ahorita. Es la quinta fiesta. Se le conoce como la fiesta de las trompetas. Vamos a ir a la sexta fiesta que la encontramos en el versículo 27. En el 27 aparece, hermano, no estamos leyendo los versículos entre medio porque ahí viene toda la explicación, todo el proceder, todo el ritual que se hacía, con los corderos, beber ciertas libaciones, etcétera, comer ciertos panes. Pero yo voy al punto. Quiero que primero saquemos los nombres de las fiestas. Ahora miren lo que dice la fiesta número 6.
a los 10 días de este mes séptimo, en el mismo séptimo mes, ahora la primera fue las trompetas en el primer día. Ahora brincamos hasta el día 10. ¿Qué fiesta era? A los 10 días de este mes, dice, tendréis día de expiación. Hermanos, expiación es lo mismo que el perdón, es cuando la gente quedaba limpia, perdonada para la salvación. Y miren lo que dice, tendréis día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis una ofrenda encendida a Jehová. Lo vamos a dejar así. Sigamos el 28. Miren lo que dice, este día era tan especial. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Les explico algo, hermano. Algunos de estos días eran de tanta solemnidad que Dios hasta prohibía el trabajo. Dios dice, no trabajen en este día. En este día estaba prohibido el trabajo. Noten lo que es, ningún trabajo haréis en este día. Vamos a ir al 29. Estamos leyendo la fiesta de las expiaciones. ¿Qué tan importante era el 29 que dice? Porque toda persona que no se afligiera en este día será cortada de su pueblo. A esta fiesta también se le conoce, hermanos, como la fiesta del juicio donde todos hemos de pasar, hermanos. Ahí estaba tipificado en las fiestas judías, pero en el gran juicio de Dios todos hemos de pasar. Y una vez que nuestro nombre pase, o quedamos perdidos o quedamos salvos. Díganme si no era importante allá en el tiempo de Moisés, cuando la fiesta era, por eso dice, toda persona que no afligiere su alma en ese día, significa que no hiciera un estudio a conciencia cómo estaba su vida, si había pecado, moría, dice ahí, será cortada de su pueblo, significa que perecía. Miren lo que dice el 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, notaron como, o sea, era de tanta importancia este día que no había que hacer otra cosa, había que estar concentrado en ese día y comparecer ante Dios, ante el juicio de Dios que estaba tipificado ahí en esa fiesta. Miren lo que dice, cualquiera persona que hiciera trabajo en ese día, como que no le importó el día o lo pasó por alto, ¿qué le pasaba? Yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, ya lo había dicho, ¿no? Bueno, vamos a ir, esta es la fiesta número 6, vamos a ir a la séptima. La séptima la encontramos en el versículo 34 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, todavía estamos en el séptimo mes, dice, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Notaron, mencionó 7, no olviden eso porque al rato va a mencionar un octavo día. Y luego dice el 35. El primer día, o sea, el 15, será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Versículo que sigue. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Eso significa, hermanos, ofrenda encendida era que 7 días iban a matar cordero y se iban a, después de que se sacrificaba, se le dedicaban a Dios como una ofrenda encendida. El cordero era consumido. El cordero era quemado en el altar del sacrificio. Se consumía todo ahí. Eso representa el cuerpo de Cristo, hermanos, que por nosotros fue consumido, ¿no? Fue a través de lo que él vivió, realmente su muerte simbolizó una muerte completa. Dice, ahora miren lo que dice, 7 días ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Y luego agrega el octavo, miren, el octavo día, quiere decir que el que sigue del 7, que habrían de tener una santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Dice, ningún trabajo de siervos haréis, o sea, no se trabajaba. Lo vamos a dejar hasta acá, hermanos. Ahora quiero que David ponga la lámina porque eso nos va a ayudar. Yo sé que al haberlo leído no tan fácil lo asimilamos, pero con lo que David va a proyectar ahora lo vamos a entender mejor. No sé si se puede ampliar un poco más, David, ahí, o cada uno. Déjame tratar de ampliarlo, aguanta. Amplíalo un poquito más, lo más que podamos ver en el recuadro. Ahora miren, hermanos, como ya lo leímos de la Biblia, le vamos a dar una explicación y nos va a quedar un poco más claro el hecho de que, para poderlo comprender, hermanos, porque esto hay que entenderlo realmente, no es solamente
tener una idea o leerlo, pero miren, ahora que David lo está ampliando un poquito más, por favor, ustedes lo ven bien, o saben qué, cada uno en su pantalla de su teléfono lo pueden tocar 2 veces y lo amplían hasta todo el recuadro de su, pero yo lo vi chico como estoy con una pantalla de computadora, pero bien, vamos a darle tiempito a David, ahí el técnico, a ver qué logra. Gracias. Ahí lo tenemos. Miren, hermano, está bien. Lo ven todos y lo entendemos. ¿Sí está bien? Sí. Hicimos esto, hermano, en explicación del capítulo 23 de Levítico. Miren, dice ahí, fiestas solemnes a Jehová, como leímos, ¿no? Y es lo mismo que ley ritual o ceremonial, porque se trata de ritos y ceremonias. Y ahí está en Levítico 23, de donde sacamos la información. La primera de las fiestas, nosotros ya sabemos que se conoce como, y miren, hermanos, el número perfecto son 7 fiestas. Y ustedes saben que para en la Biblia el número de la perfección es el 7, ¿verdad? Dios en 7 días hizo la creación. Bueno, el 7 es el número de Dios perfecto. Miren lo que dice. La primera de esas fiestas es la Pascua. Caía el día 14 del primer mes, ya lo leímos, un solo día. Ahora, la segunda fiesta se le conoce como panes sin levadura. Y yo le puse abajo, hermanos, panes ácimos, porque también se le conoce como panes ácimos. Panes ácimos significa lo mismo, pan sin levadura. Bueno, y ustedes notaron que van desde el 15, dice, hasta, son 7 días, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el 21 son 7 días, como una semana completita así. A ver, la tercera fiesta dijimos que eran las primicias o gavilla, era una ofrenda mecida que se le ofrecía a Dios de los primeros frutos. ¿Notaron ustedes que dijo que iba a ser después del séptimo día o después del día del reposo? Hermanos, esta fiesta de las gavillas caía en la misma fiesta de los panes sin levadura, pero tenemos una fecha específica porque podía ser cualquiera de los días dependiendo del sábado. Si en esa semana, vamos a poner un ejemplo, en la de los panes sin levadura, si el 15 fue sábado, entonces pues la fiesta de las primicias caía el 16. Si el sábado hubiera sido el 17, que ustedes están viendo ahí, pues el domingo sería el 18. O sea, el domingo ese no tiene una fecha, sino se acomodaba dependiendo cómo estuviera el sábado. ¿Quedó claro este punto? Más adelante van a entender por qué tenía que ser así. ¿Quedó claro este punto? No, eso es en cuanto a la fiesta de las primicias. Lo que sí sabemos es que era domingo, pero no podemos decir que era el 16, el 18, el 20, no. Podía ser cualquiera de esos días dependiendo siempre dónde estuviera el sábado. Siempre, lo que sí sabemos es que siempre caía ¿qué? El domingo. ¿Quedó claro este punto? A ver, entonces miren, Dios dice, de ese día de las primicias cuenta 7 semanas completitas. Y ustedes saben que las semanas comienzan en domingo y terminan en sábado. Entonces, las semanas completas. Y como eran 7 semanas, terminaban en sábado, el número 49. Entonces, agréguele un día más para completar el número de 50. Otra vez caía ¿qué? En domingo. Notaron que la siguiente fiesta es la fiesta del Pentecostés. Eran 50 días después de ¿qué? Del anterior, de las primicias. Entonces, esas 2 fiestas, hermano, por eso la Biblia no nos da, notaron que no nos dio la fecha, no dijo en el tercer mes, en el día 4, no dijo eso, simplemente eran días de hacer como una cuenta. El domingo primero se buscaba en medio de la fiesta de los panes sin levadura, la otra sí, de ese domingo que se escogía, 50 días más adelante, tenía que caer en domingo también. Más adelante explicamos algo bien importante de eso. Ahora, la fiesta de las trompetas, hermanos, venía, ahora sí, si ustedes hacen la cuenta así mentalmente, si la fiesta de los panes sin levadura era entre el 15 y el 21 del primer mes, eso sí está establecido. Si nosotros le sumamos alrededor de 50 días más adelante, llegamos como en los primeros días del mes tercero del calendario judío, que vendría siendo como el 4, 5, 6 o 7, como tampoco tenemos una fecha específica, pero por ahí más o menos caía, dependiendo del domingo, así caía
la fiesta del Pentecostés como en el tercer mes, los primeros días. Bueno, ahora damos un brinco. ¿Notaron ustedes que yo le pasé 2 rayas allí y la fiesta del Pentecostés quedó en medio porque hay 3 épocas? Las primeras 3 fiestas están en el primer mes. ¿Notaron ustedes? Del 14 al 21, ahí se cumplían las primeras 3 fiestas, las Pascuas, panes sin levadura y primicia. Luego el Pentecostés quedaba aislado, solito, como 50 días él solito por allá. Y luego de ese tercer mes brincábamos hasta el 7º mes, que ustedes están viendo ahí en la trompeta. Entonces, ahora brincamos al 7º mes, ya en el otoño del año, allá al final del año. Entonces, miren, la fiesta de las trompetas decía que era en el primer día del 7º mes. Luego, la segunda fiesta se le conoce como la fiesta de las expiaciones, o más bien el día del juicio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase en griego, en hebreo, que dice el Yom Kippur? Yom es día, Kippur es expiación o juicio, el día del juicio. Entonces, miren, en la fiesta número 6 se le conoce como el día del juicio o el día de las expiaciones, y era el 10 de ese 7º mes. Y luego vemos la última. Las cabañas se le conoce como las fiestas de las cabañas o de los tabernáculos, es lo mismo. Y esta fiesta, hermanos, como la leímos de Levítico 23, decía otra vez, parecida a la fiesta de los panes sin levadura. Decía del 15, 7 días hasta el 21, pero luego dijo el 8º día, como para terminar. Esta es la última fecha de guardar ahí en esta fiesta. El 22 o el 8º era como para ponerle un broche de oro ahí a toda esta fiesta. Se terminaba con un día de gran solemnidad, una fiesta de triunfo. Ahora miren, ya tenemos todo el recuadro. Ahora hay cosas sumamente importantes de entender acá y lo vamos a demostrar. No vamos a poder ahora, va a ser en la siguiente reunión, hermanos, donde vamos a explicar que en todas estas 7 fiestas, no, vuelve a poner el recuadro, David, voy a explicar algo, por favor. Miren, ustedes notaron algo. Ya expliqué lo primero, que todo este ritualismo, estas fiestas se celebraban en un año completo. Y sabían ustedes que en este año que estábamos se celebraba. El siguiente año había que empezar otra. Era una repetidera esta fiesta. Lo que Dios quería, hermanos, uno se pregunta, ¿y por qué tanto año con año se estuvieron celebrando esto? Dios quería que la gente se grabara lo que simboliza esta fiesta. No tanto que lo hicieran. Dios no quería que se volviera esto como algo, ¿cómo se le llama? Monótono, algo que se celebraba como, ¿cómo se le llama? Ajá, gracias. Que se celebrara, que hicieran una rutina de esto, y aunque los judíos se alegraban de celebrar esto, no, había que entender el significado. Lamentablemente el pueblo de Dios, hermano, aquí está Cristo en medio de todas estas fiestas, porque es el plan de la salvación, y uno se pregunta, estas fiestas dijimos que están organizadas o ordenadas de esta manera en tiempos de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Y cuando vino Cristo, no entendieron que este ritual era en Cristo, que se representaba todo. Ahora miren, lo que les quiero mencionar es que se celebraba año con año. Y entonces se celebraba en 3 épocas del año. Al principio del año, las primeras 3, ya lo dijimos, del 14 al 21, ahí se celebraban las primeras 3. Luego ya explicamos esto. El Pentecostés quedaba solito allá, como en el tercer mes, al principio, y las últimas 3 fiestas, desde el día 1 hasta el 22, dejando otros días de por medio ahí entre del 2 al 9 y aquí del 10 al 15. Pero esto era todo el ritual que se celebraba, hermano, y aquí estaba el plan de la salvación. En la otra reunión vamos a explicar en detalle cada fiesta, cómo Cristo cumple cada fiesta de esto. Pero déjenme explicarles algo. Ustedes notan, hermanos, que yo he circulado 7 números ahí. Y alguien se preguntará, ¿para qué esos? Miren. Notaron ustedes, el día 14 de la Pascua no está circulado porque no menciona, pero en los panes sin levadura eran 7 días, pero ustedes notaron que el primero decía, donde está el 15 y luego el 21, el primero y el último de esa semana eran días que no se trabajaban, eran días
de no trabajar. Era tan importante asistir a la asamblea que no se podía hacer otra cosa. Los demás días sí, aunque estaban en días de fiesta, pero podían hacer alguna cosa extra. Pero esos días Dios, ¿se acuerdan que hace rato enfatizamos que Dios dice no se trabaja en este día? Tienen que estar todos pendientes de la fiesta. Bueno, llevamos cuánto, miren, en la fiesta de los panes sin levadura hay dos, el 15 y el 21. El día de las gavillas no era de guardar, no era un día que no se trabaja, pero miren el Pentecostés, por eso circulé. Ustedes dirán, ¿por qué el segundo domingo está circulado? Porque el día del Pentecostés era tan importante esa fiesta que ese tan solo día, ese día 50, no se trabajaba, había que comparecer a la asamblea, al santuario, y era un domingo, notaron, ahí está circulado que también no se trabajaba. La de las trompetas, el primero del séptimo mes, igual no se trabaja en el día de las trompetas. Y el día del 6, el día del juicio, ¿se acuerdan que enfatizamos mucho ahí que si alguien trabajaba y si no atendía, no afligía su alma, Dios lo cortaba de su pueblo, Dios tendría que destruir a la persona? Eso lo leímos en Levítico, ahí 23, los versículos del 27 al 30. Y miren la última, en la de las cabañas, otros 2 días aunque eran 8 días de fiesta, solo el primero y el último eran días que no se trabajaba. Específicamente Dios menciona. Y ustedes notan el número 7 también, ahí son 7 círculos. Ustedes ven el 15, el 21, el domingo ese del Pentecostés, luego las trompetas primero, el juicio 10 y en las cabañas otros 2. En total son 7 días son 20 días de guardar ahí, hermanos. Si ustedes cuentan desde el 14 de la Pascua, siguiendo por cada día de fiesta, ahí nos da un total de 20 días de fiesta. Miren lo que estoy explicando, 20 días de fiestas y 7 días que no se trabajaba en 7 fiestas judías. Quiero que leamos algo para que vean que en medio de estas fiestas se comía y se bebía. Volvamos a Levítico 23, por ejemplo. Miren, en Levítico 23 ya vimos que se comían panes sin levadura, ¿no? Ya eso ya se sabe que en este ritual había que estar comiendo. Se comía la carne del cordero, pero también se comían panes. Pero miren lo que dice el versículo 15 en adelante. Si ustedes ven 15 en adelante, vamos a hablar del Pentecostés. Dice, y contaré desde este día. Versículo 16. Miren, versículo 17. Quiero llegar al punto que es lo que habían comidas y bebidas. Miren lo que dice aquí. Habían de traer, dice, unos panes. Versículo 18. Quiero ir al punto. Miren lo que dice. Miren lo que dice acá. Ofreceréis con el pan, dice, 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 corneros, y serán holocausto a Jehová. Miren lo que dice, con sus ofrendas y sus libaciones. ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué significa libación? Es bebidas, pero son bebidas rituales, bebidas no era cualquier bebida, eran bebidas. Les explico un poquito qué eran estas libaciones. Hacían como una mixtura de hierbas, generalmente eran amargas, pero tenían que beber eso junto con la comida del cordero y los panes. Esas libaciones, hermanos, eso representaban la amargura de que ellos estuvieron esclavos o cautivos en Egipto, y eran ofrendas, eran libaciones rituales. Pues ahora, con esto en mente, hermanos, déjenme que les explique una cosa y lo vamos a dejar ahí. Miren, quedó clara esta explicación, hermanos, de la fiesta ritual, ceremonial, bebidas, comidas, días de fiesta. ¿Puedo mencionar algo rápidamente? Claro que sí. Creo que era importante decir que estamos estudiando esto del santuario y las fiestas, porque los mileritas encontraron sobre la purificación del santuario en el tema del santuario, ¿no? No sé si mencionamos ese punto, que por eso lo estamos estudiando. Son importantes porque es la única manera de demostrar en la Biblia que así se purificaba el santuario, ¿no? En una de estas fiestas.
Está bien, hijo. Sí lo hemos mencionado. Recuerden, hermanos, que en las explicaciones que he dado antes, estudiamos el capítulo 10 de Apocalipsis, donde se menciona la experiencia de la amargura, pero ahí no está explicado, no dice en qué falló. Solo dice que ellos pasaron por una dulzura y una amargura. Pero hoy, esto que estamos estudiando nosotros, ellos lo tuvieron que estudiar para entender lo que es la purificación del santuario. Gracias, hijo. En estas fiestas rituales o ceremoniales, ahí nos va a aparecer en la explicación lo que es la purificación del santuario. Pero vamos paso a paso. ¿Está bien, hijo? Sí lo habíamos mencionado que ese es el propósito. Nosotros lo estamos estudiando ahora y vamos a confirmar lo que ellos tuvieron que estudiar para entender este tema de la purificación del santuario. Pero volviendo donde me quedé, yo les decía, hermanos, bueno, quedó claro este punto de en qué consisten las fiestas. Miren, hermanos queridos, con todo respeto digo esto. Nosotros los adventistas, como nosotros sostenemos y creemos firmemente por la palabra de Dios que el sábado es el día del Señor, el día de la conmemoración, de ir a cada sábado al templo. No celebramos esta fiesta ya. Esta fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, eso hasta los días de Cristo. Pero así como explicó en el capítulo 23 de Levítico, el sábado está en la otra ley. ¿Notaron? El sábado, aunque se mencionó aquí, el sábado es parte de la otra ley. El sábado semanal, pues. Pero ustedes notaron algo, hermanos queridos. Les voy a explicar algo. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Levítico 23, hay otro tipo de sábados en la Biblia. No sé si captaron. Hay sábados ceremoniales o rituales o ceremoniales. ¿En qué consiste? ¿Notaron ustedes, hermanos, que esos sábados, esos que circulé, se acuerdan que cada uno que circulé decía en ese día no se trabaja? Y no precisamente era el sábado, era cualquier día. Si vuelves a poner la lámina, el recuadro, si ustedes notan, analicemos algo. Estos son sábados ceremonial. Y miren que hasta uno se llamaba el domingo. Ayer Pentecostés era un domingo que caía, pero está circulado porque dice el Señor, en ese día no se trabaja. Entonces no estamos, y por ejemplo, las trompetas, si el primero fuera sábado, el día 10 sería como lunes o martes, ¿no? ¿Notaron? No es que estamos hablando de los sábados literales, o sea, de la semana. Estamos hablando de sábados ceremoniales. No importa el día. Ahora sí, si quitas la lámina, hijo. Pero miren, lo que quiero decirles, hermanos, es que no importa el día que fuera. Podía ser un jueves, podía ser un domingo, podía ser el día que fuera, hermano. Dios dice, ese día no lo trabajen. Y en la mente hebrea, en la mente de los judíos, ellos dijeron, bueno, si este día no se trabaja, se parece al sábado de la otra ley. Entonces los judíos le empezaron a llamar sábados ceremoniales. Y voy a explicar algo y lo voy a demostrar por la Biblia. Habían veces que este sábado ceremonial coincidía con el sábado de la otra ley, con el sábado de la semana, y a ese día se le conocía como sábado de gran solemnidad, se le conocía como sábado grande, o se le conocía como sábado doble o doble sábado, porque coincidía el ritual con el de la otra. Quedó explicado esto. Más adelante yo les muestro los pasajes. Ahora, hermanos queridos, con esta explicación, nosotros los adventistas, estaba diciendo, nosotros defendemos la doctrina de que el día del Señor nunca ha sido cambiado desde el Génesis, que Dios estableció el sábado, hasta el Apocalipsis, y hasta en la patria celestial se hará recuerdo del sábado. Y esto tiene sentido, hermanos, porque el sábado, cuando nosotros guardamos el sábado, es un acto de adoración que le hacemos a Dios. Lo reconocemos como el Dios creador. ¿Y ustedes creen que en el cielo vamos a dejar de adorar a Dios? No. ¿Ustedes creen que cuando vayamos a la patria celestial ya no vamos a adorar a Dios? Y si el sábado aquí en la tierra ha sido un acto de adoración, dedicarle ese tiempo solemne que Dios estableció, si nosotros leemos en el libro de Isaías 66, miren lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Miren lo que dice.
Isaías 66, 22 y 23 declara la escritura. Y será, porque como los cielos nuevos, notaron, está hablando cuando Dios haga todo nuevo. Los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago van a permanecer, dice, delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, hermanos, nos vamos a perpetuar para la eternidad en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y miren lo que dice el 23. Y será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios declara, hermano, habrá conocimiento de un día de reposo en el cielo. Y quiero que sepan, si aquí en la tierra hubo un día, ¿creen que en el cielo será otro? No. Yo no creo. Tiene que ser el mismo, porque aquí en la tierra nos hemos acostumbrado a un día. Imagínense, aquí en la tierra nos hemos acostumbrado a un día, tiene que ser el mismo allá para que se continúe la misma adoración. Hay preguntas. Celaya. Brother Celaya, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, hermano Roberto, hable. Mire, hermano, viendo uno de los videos del hermano Born, él dice que todo lo que había en el pacto del arca es una réplica de lo que hay allá en el cielo. Y adentro del arca están los 10 mandamientos. ¿Será, o sea, no sé, será posible que en el cielo, antes de la creación de Adán y Eva, igual se guardaba el séptimo día en el cielo? Es buena pregunta que me hace, hermano, pero recuerde una cosa, que en el cielo no han habido seres humanos hasta el día de hoy. O sea, allá lo que existían son los ángeles, pero los ángeles, hermanos, tienen la misma ley adaptada a ellos. ¿Cómo lo digo? Nosotros conocemos cómo es guardar el sábado a los seres humanos, porque el mandamiento dice, acuérdate, dice, de dedicarle el séptimo día o el sábado a Jehová. Y nos explica cómo, que vayamos, que es el día del culto. Y nosotros cuando vamos en ese día estamos recordando nuestro origen, de dónde venimos, porque vamos a adorar al Dios creador que en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó Dios mismo en ese séptimo día para darnos un ejemplo. Ahora, no puedo decirle con seguridad a los ángeles cómo es que podían haber cumplido ese mandamiento en el cielo, pero una cosa sí es cierto, que en el cielo hay un santuario y hay un arca del pacto también allá, y los mandamientos de Dios están allá. Ahora, la mensajera del Señor, Elena de White, nos explica que nosotros no somos ángeles, ni los ángeles son seres humanos. La ley de Dios está adaptada a cada género, a su forma. Pues yo le puedo leer de la Biblia, los ángeles respetan la ley de Dios. Si lo hemos leído aquí, ¿quiere que leamos un pasaje ahora? No, ahí vea usted, pero la pregunta era si usted tenía conocimiento que tal vez desde antes de la creación se respetaba el sábado de alguna forma. Bueno, le contesto así, mire, lo más seguro es que el sábado, la Biblia declara que Dios tiene una ley que es eterna, y esa ley no comenzó en el Génesis, porque leímos que la ley ritual empezó cuando empezaron las transgresiones o el pecado. Esa ley tuvo comienzo, pues se introdujo para resolver un problema. En cambio, la ley de los 10 mandamientos es eterna. Le voy a dar un ejemplo. Mencióneme usted el 10º mandamiento. ¿Qué dice? ¿Usted se recuerda? Lo dijimos hace rato. Sí, no codiciarás. No codiciarás. Mire, el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 5, pero no lo vamos a leer ahorita. Dice así: yo no conocería lo que es el pecado si no existiera la ley. Yo no sabría que codiciar es pecado, dice, si no la ley dijera no codiciarás. Ahora, hermano, mire, cuando Lucifer en el cielo se rebeló ante Dios, él quebrantó la ley de Dios, codició el trono de Dios. ¿Se acuerda que él codició, quiso ser semejante a Dios? Isaías 14, versículo 14 dice: seré semejante al Altísimo y pondré mi trono sobre el trono de Dios. Estaba codiciando ¿qué cosa?
el gobierno de Dios y por eso cayó, fue expulsado. Él quebrantó un mandato de Dios que era no codiciar. Cuando vino a la tierra, ¿qué le dijo a Eva? Come porque Dios los ha engañado. Si ustedes comen, le dijo, van a llegar a ser como dioses. Lo mismo, notaron. Y dice que Eva le pareció que el árbol era codiciable para comer. Mire, el mismo pecado de codicia, Satanás tentó a la mujer y la mujer comió, se le hizo codiciable. Estaba quebrantando el mandamiento de no codiciar, ¿sí o no? Nota que los mandamientos son eternos. Pero bien, sigamos un poquito, hermanos, pero doy una explicación más adelante de eso, pero la Biblia declara que los ángeles son leales a los mandamientos de Dios. Tienen que haber mandamientos. Ustedes, por ejemplo, la Biblia menciona que hubieron ángeles que pecaron. El libro de Judas dice que los ángeles que pecaron están condenados en prisiones aquí para el día de la destrucción. Los ángeles pecaron en el cielo, se rebelaron. Bueno, ahora voy a explicar lo siguiente. Entonces, siguiendo con el tema, nosotros los adventistas, todo mundo, desde católicos, de evangélicos, todo mundo, testigos, todo, nos atacan de que nosotros al guardar el sábado estamos en el pacto antiguo, que eso ya no es válido, Cristo lo canceló en la cruz, que era para el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Ustedes conocen eso y saben cuál es el pasaje central que ellos usan y dicen, con esto los adventistas los tenemos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Este es el pasaje que más usan como arma para decir que los adventistas estamos mal. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer los versículos desde el 13 en adelante. Vean lo que dice el apóstol Pablo. A propósito, hermanos, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿no? Él es el que les iba a explicar a los gentiles la salvación. Y miren cómo el apóstol Pablo usa un argumento. Dice, a vosotros, nos dice a nosotros, ¿no? ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Incircuncisión significa en la contaminación de vuestra carne. Por eso se circuncidaban, hermanos. La circuncisión es un símbolo de dejar el pecado de nuestro cuerpo, porque el prepucio que se cortaba en la circuncisión se expulsaba, se cortaba del cuerpo y se echaba. Por eso la circuncisión es un símbolo de dejar el pecado. Dios dice que la circuncisión es un símbolo de circuncidar, ¿qué cosa? El corazón, ¿verdad? Simbólicamente, bueno, de dejar el pecado. Y nosotros, dice, estábamos muertos en pecados y en la impureza de nuestra carne. Miren lo que hizo, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando que Dios para nosotros nos dio vida con Cristo, perdonándonos, ¿qué cosa? Todos los pecados. Y ahora va a explicar cómo lo hizo. Dice, anulando es poniendo, quitando, haciendo nada. Dice, anulando un acta. Miren lo que dice. Que anuló un acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué hizo con esa acta? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Claro, aquí se menciona algo que hasta los días de la cruz valió, y ahora Cristo la quitó en la cruz. Es un símbolo que él la clavó en la cruz. Ahora miren lo que dice el versículo 15. Y ahora entra en otro tema. Al mismo tiempo que Cristo hizo por nosotros eso, miren lo que hizo con Satanás, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí se refiere a Satanás y a su hueste satánica, que lo destruyó, los exhibió públicamente. El carácter de Satanás, hermanos, quedó ante todo el universo como lo que siempre fue, un asesino. Miren cómo mató al Hijo de Dios. Ahora, después de que el apóstol Pablo hace un resumen de lo que Cristo logró en la cruz, miren lo que dice. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, y que agrega, o días de reposo. Hermano, y miren lo que dice el versículo 17. Ese versículo como que nos aclara todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, ¿qué cosa? Es de Cristo.
O sea que había algo que era sombra y la realidad o el cuerpo. Ustedes saben que hay una, ahí está la palabrita sombra. Mira el versículo dice, ahí está la palabra sombra y hay un cuerpo y ese cuerpo es Cristo. Entonces hay algo, Cristo, hay una sombra, notaron, y Cristo, el cuerpo de Cristo es la realidad. Ahora, ¿saben qué dicen los hermanos? Que con respeto lo digo, todos los hermanos que nos atacan dicen, ahí está. Con este pasaje los adventistas ya no van a tener respuesta, dicen ellos. Dicen, ¿cómo contestamos los adventistas cuando nos dicen ya de Cristo para acá esa ley ya quedó cancelada, ya no hay que andar guardando fiestas, días, lunas nuevas? Y lo que más les gusta es que al final dice y sábados o días de reposo, lo leyeron ahí, ¿no? Entonces, hermano, escuchen, hermano, la única explicación y la única defensa que tenemos ante este ataque es entender estas fiestas del santuario, hermano. Ahora, ustedes me pueden contestar, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando del sábado que nos llega cada semana, que ya no tenemos que ir al templo, que ya de Cristo para acá eso se quedó cancelado en la cruz? No. Hermanos, ¿verdad que por lo que ya estudiamos, cada uno de ustedes sabe a qué se refiere? En esa ley ritual que estudiamos, habían 7 días de esos en medio de los demás 20, porque eran 20 en total. Por eso dice días de fiesta. Y dice, mencionó comidas y bebidas el apóstol, ¿verdad? En el versículo 15. Pregunto, en la ley de los 10 mandamientos hay comida, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, guarda el sábado, no tendrás dioses ajenos. Hay algo que habla de tortas, de comida, de bebida, y en la otra fiesta si hay comida, bebida. Lo que pasa es que, hermanos, tengo que decir con respeto esto. Cuando a mí me han confrontado así, yo le pregunto a la persona, ¿usted ha leído bien su Biblia? ¿Cuántos sábados, cuántos tipos de sábados encuentra usted en la Biblia? Lo que pasa es que la gente no estudia, no sabe estas cosas. Para ellos sábado es sábado y punto. Para ellos sábado es el sábado que nos llega semanalmente y lo leen en la ley de los 10 mandamientos. Dice, acuérdate de guardar el sábado. Y como ellos leen lo de Pablo, dice, ahí está, ya Pablo dice que Cristo lo clavó en la cruz, aunque no analizan que eso no tiene lógica. ¿Cómo Cristo va a clavar una ley que es buena, santa y justa? Ahora, esta ley era necesario que quedara cancelada toda en su totalidad, ni bebidas, ni comidas, ni corderos, ni sábados. Se refiere a esos sábados solemnes, hermano, sábados rituales o ceremoniales. Hermano, expliqué esto que nos sirve para entender que en el estudio profundo de estas cosas uno aprende, ¿sí o no? Hermano, el día de mañana que a usted le saquen ese pasaje, yo les estaba mencionando que cuando a mí me confrontan así, yo les pregunto, ¿cuántos sábados encuentra usted en la Biblia? Me dicen, no, pues ¿cómo que cuántos sábados? Pues el sábado de la semana. Y yo le digo, necesita usted estudiar mejor su Biblia. Yo encuentro 2 tipos de sábados. Está el sábado de la semana, el que él conoce, pero él desconoce que hay sábados rituales o ceremoniales en la Biblia. Entonces el apóstol hace un resumen de lo que Cristo canceló en la cruz, fue la ley ritual o ceremonial. Les voy a dar una última reseña, hermanos, pero escuchen, esto no es lo mejor que vamos a sacar de ese estudio. Este es un punto nada más, pero por favor, el jueves no se me desconecten que vamos a explicar todo fiesta por fiesta en el ministerio de Cristo. Déjenme que les explique algo más. Acabamos de leer en Colosenses que la ley que el apóstol Pablo dice que quedó clavada en la cruz hablaba de sombra, ¿no? Dijo que la sombra era esas fiestas y el cuerpo era ¿quién? Cristo. Vamos a reconfirmar esto en el libro de Hebreos capítulo 10 y con esto vamos a terminar. En Hebreos capítulo 10, miren cómo comienza. Ahí se habla de una ley también. Hebreos 10, versículo 1, miren lo que dice. Hace rato yo les di la clave. Les dije que cuando uno lee ley, hay que ver en el contexto de qué ley. Hay personas que dicen ley y ya dicen que son los 10 mandamientos. Ese es un grave error, hermano. Miren lo que dice. Porque la ley, otra vez menciona ley, Hebreos capítulo 10. Y uno se pregunta, ¿de qué ley viene hablando? ¿O de qué ley se refiere? Hay que seguir leyendo. Dice, porque la ley, notaron que lo de los animales, la ley ritual era una ley, dice, porque la ley, ahí está la palabrita otra vez, teniendo qué cosa,
la sombra. sombra. Notaron que tiene la sombra, no es la esencia, porque aquí está el objeto y aquí está la sombra, lo que refleja. Entonces dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, aquello que vendría, pues, y miren lo que dice, no la imagen misma de las cosas, no tiene la sustancia, pues, sino es la sombra. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios, dice, que se ofrecen continuamente cada año. ¿De qué está hablando, hermano? Yo les mencioné hace rato que esa ley ritual se celebraba ¿qué? Año con año. Y van a ver ustedes que a cambio de lo que Cristo hizo, ¿cuántas veces tuvo Cristo que hacer estas cosas? Una sola vez. La muerte de Cristo, hermano, bastó una vez y allá se hacían ¿qué cosa? Año con año. Dice acá, miren, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Miren lo que dice, no pueden hacer perfectos a los que lo practican, a los que se acercan. Porque dice así, miren, nunca, ven la coma ahí, no, vuelve el versículo 1, dice, nunca puede esta ley por los mismos sacrificios hacer perfectos a los que la practican. O sea, hermano, esa ley, si hubiera sido perfecta, si con esa ley quedábamos limpios del pecado, ¿para qué Cristo venía entonces a ofrecer su vida? Si ya con esa ley bastaba para ser salvo. No, esta era una sombra y la sombra no nos salvaba. Miren lo que dice el versículo 2. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. Miren qué claro está lo que yo les acabo de decir. Si esta ley, una vez que yo la practico, ya me salva, ya me perdona mis pecados, yo ya no tengo que seguirla practicando. Y luego dice, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Notaron? Ahí está claro. Pero miren lo que dice el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Otra vez está haciendo repetición de los pecados. Quiere decir que no me los ha perdonado. Miren el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar ¿qué cosa? Los pecados. Estamos entendiendo por qué esa ley era temporal, era hasta la venida de Cristo. Ahora miren, hermanos, lo que sigue diciendo. Está bien interesante esto. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, ahora viene la realidad, ahora viene el cuerpo. Este que va entrando en el mundo es Cristo. Mire, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está la palabrita. Ahora es Cristo que viene con su cuerpo. Y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, no satisface la necesidad de perdonar el pecado. Versículo 7 dice, entonces dije, estas son palabras de Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora ya está hablando Cristo, diciendo primero, miren lo que dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y luego entre paréntesis dice, las cuales se ofrecen según la ley de los ritos y sacrificios. Versículo que sigue, este me gusta, diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Me detengo aquí, queridos hermanos. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Señor, quítalo primero y déjalo último. Quitar la ley antigua de los ritos y establecer el nuevo sacrificio de Cristo. Amén, hermano. ¿Verdad que por el contexto que hemos leído, el mismo Señor dice, ya se acabó esto, quita esto, ya lo de los sacrificios, la ley ritual, pues, y deja qué cosa? Deja mi sacrificio y esos, y ¿saben cómo interpreta la gente, hermano? Los que nos acusan a nosotros dicen, se van al versículo 9 solamente. Son astutos, no leen todo. Dicen, aquí está, quítalo primero, la ley de los 10 mandamientos, eso ya no. Y deja el sacrificio de Cristo, él clavó todo en la cruz. Hermano, esa es una manera bien chistosa de interpretar la Biblia. Perdón que digo chistosa, pero hermano, no tiene ninguna base. Leyéndolo todo, hasta la persona, un niño que hubiera estado aquí, nos escucha, sabe, le agarra el sentido a lo que estamos leyendo. Hermano, mencionó sombra, mencionó sacrificios, mencionó ofrendas por el pecado, mencionó a Cristo. Y hermanos, entre las ofrendas y Cristo, ¿cuál es lo más valioso? ¿Cuál es la realidad? Su sacrificio.
Notaron que el versículo 4 dice que toda aquella sangre de toros, de becerros, de machos cabríos, de todo, no quitaban un solo ¿qué? Pecado. Pero la sangre de Cristo en una sola vez hecha para siempre, los pecados de cuántos nos puede limpiar, hermano. Todos. No dice Apocalipsis 1, versículo 5, para terminar. Apocalipsis 1, 5. Miren la sangre de Cristo. Leímos que de los toros y de machos no quitaban un pecado. Miren lo que dice Apocalipsis 1, 5, hablando de Cristo. Jesucristo dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito significa el más importante de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Miren lo que hizo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, cosa que la ley ritual y ceremonial no podía hacer, hermanos. La ley ritual o ceremonial no podía lavarnos de nuestros pecados, eran un símbolo de Cristo, que ese sí nos habría de lavar y de limpiar. Hermanos, hemos terminado. Yo sé que no queda toda la comprensión. No se pierdan el jueves, hermanos. Vamos a explicar en detalle cada fiesta y van a ver cómo coincide con el ministerio de Cristo en esta tierra. Por eso yo les dije que lo que Dios quería era revelar a través de este ritual la salvación en Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo, ¿notaron? Todo apunta a Cristo. Hermanos, no les pregunto si hay preguntas porque se ha hecho tarde. Vamos a dejar